Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Cuando lo tenga, me da un buen amén. Y para darle el reconocimiento a la palabra, vamos a estar de pie. Queremos enviar un saludo también a los hermanos que a través de las redes sociales están siempre presenciando este momento de la predicación de la palabra del Señor. Que el Eterno les bendiga. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y a Saúl salió a recibirlo para saludarle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén y amén. Puedes tomar su lugar. Yo quiero, hermano, de una forma breve hablarle acerca, hermano, de un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que cuando la Biblia habla del corazón, lo hemos dicho más de una vez, no se refiere a ese músculo, ¿verdad?, que está bombeando la sangre a todos los tejidos de nuestro cuerpo, sino que se refiere al centro de la personalidad, al núcleo de la personalidad. Es decir, que ahí en el corazón están, hermano, los deseos, está la voluntad, está en el corazón, hermano, prácticamente la personalidad del individuo. Y yo quiero detenerme un momentito, hablarle acerca de cómo realmente es un hombre conforme al corazón de Dios. Y para ello vamos a ver algunos pasajes de la Escritura muy importantes, porque realmente cuando la Biblia habla del corazón, recuerde que Jeremías 17, 9 y 10 dice que el corazón es engañoso, dice, y es perverso más que todas las cosas. Y hay una interrogante, dice: ¿quién lo conocerá? Y la respuesta la da el Señor en el verso 10 de Jeremías 17: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno, dice, según sea su obra. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y qué importante es pensar en esto, hermano, aún en uno de los salmos que Moisés escribió, que es el Salmo 90. En el verso 12 dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando yo leo este pasaje de la palabra del Señor, me doy cuenta que Saúl había sido ungido para ser rey de Israel. Y usted recuerda el contexto histórico, ¿verdad? En la época de los jueces, pues no había rey en Israel, sino que eran los jueces los que gobernaban. Pero Israel se unió y pidió un rey. Queremos tener rey como las demás naciones, mas el modelo que Dios había establecido para Israel era que Israel fuera prácticamente como un ejemplo a las demás naciones, donde había un sacerdocio levítico, donde había un gobierno prácticamente teocrático, porque era Dios quien levantaba los caudillos, los líderes. Pero Israel hizo lo contrario. Queremos, dijo, ser como las demás naciones, y Dios quería que Israel fuera único, que fuera un modelo para las demás naciones, y les dio el rey.
pero aquí cuando comenzamos a leer el capítulo 13 del primer libro de Samuel, dice que apenas tenía 1 año Saúl de ser rey, y al transcurrir ya 2 años, Dios le dio una orden a Saúl. Y usted puede ver de que él se apresuró, hizo algo indebido, porque en el antiguo pacto habían 3 oficios. Estaba el oficio del rey, el oficio del sacerdote y el oficio del profeta. Y ellos eran ungidos, pero cada uno tenía que desempeñar su responsabilidad. El rey no podía ejercer el oficio del sacerdote, y aquí podemos ver a Saúl que le señala un tiempo determinado Samuel que iba a regresar, ¿verdad? Y iba a ofrecer el holocausto, pero Samuel se tardaba. Y Saúl se apresuró y quiso hacer, hermano, el oficio del sacerdote, y pidió el holocausto y ofrendas de paz. Y usted puede ver en el capítulo 13 que hizo algo que prácticamente fue una locura. Y al momento llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Le dice: como me di cuenta que tú te tardabas y el pueblo se me estaba desertando y los filisteos ya nos habían rodeado, entonces yo me esforcé y ofrecí el holocausto. Y entonces le dice Samuel a Saúl: locamente has hecho. Dios hubiera confirmado tu reino, pero por tanto te apresuraste. Y aquí es donde yo quiero detenerme, hermano. Quiero que vaya por favor al primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha así designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y hermano, yo quiero que usted piense por favor conmigo: Dios está en busca de un hombre conforme a su corazón. Y podemos leer a través de la palabra, por ejemplo, si va conmigo al libro de Ezequiel, vaya conmigo, capítulo 22, versículo 30. Mire lo que dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, aquí ya en el libro de Ezequiel, Dios siempre está en la búsqueda de ese hombre. Dios ha continuado buscando a ese hombre, pero lo triste del capítulo 22 y la parte final del verso 30 dice que él lo buscó, pero lamentablemente no halló a ese hombre. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 20, verso 6, porque Dios continúa esta búsqueda, hermano. Y qué difícil es hallar a un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea que son escasos. Mire, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad. O cada hombre tiene su propia versión, ¿verdad? Dice: yo tengo la verdad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dios continúa la búsqueda. Ahora si va conmigo al Evangelio de Juan, Dios continúa buscando. Vaya conmigo. Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 23. Es tremendo cuando uno estudia la palabra de Dios y se da cuenta que esa búsqueda continúa. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Proverbios vemos que no hay hombre de verdad. En Ezequiel notamos, hermano, que Dios dijo: yo quiero un hombre que se ponga en la brecha, porque la tierra se ha corrompido. Cuando uno entiende el contexto de lo que estaba viviendo Israel, Israel había caído en una decadencia. En la nación de Israel había anarquía. La anarquía es el desgobierno. No había un liderazgo, no había sacerdocio. Aún los sacerdotes se habían corrompido. Y Dios dice: miren, yo estoy a punto de derramar un juicio. Y yo busco un hombre de verdad, un hombre que se ponga en la brecha, un intercesor. Usted recuerda, ¿verdad?, la historia cuando Israel sale de Egipto y llega un punto cuando el pueblo de Israel se sienta a jugar.
Se sentaron a fornicar, a tomar, dice la palabra. Y no solamente eso, sino que hicieron un becerro de oro. Le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro. Israel salió con mucho oro, con mucha riqueza de Egipto. Pero ¿qué hicieron con el oro? Hicieron un becerro. Y dijo Dios a Moisés: déjame que los destruya y te daré un pueblo mejor. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Dice que cayó de rodillas y pidió a Dios como un intercesor: Señor, no hagas eso. ¿Qué dirán las naciones vecinas? Que sacaste a tu pueblo escogido y no pudiste meterlo a la tierra prometida. Nunca tal hagas, Señor. Y ahí se levantó ese Moisés, hermano. Pero ya en el Nuevo Testamento, Dios dice que busca adoradores. ¿Sabe, hermano, que hay personas que saben adorar, pero no son adoradores? Porque cuando uno habla de la adoración, lo primero que uno piensa es en la alabanza, en la adoración. Pero, hermano, cuando la Biblia habla de ser adorador, no solamente es dirigir alabanza. La verdadera adoración es un estilo de vida. Hermano, eso es hermoso pensarlo. Y Dios está buscando hombres de verdad, está buscando intercesores, está buscando, hermano, un hombre conforme al corazón de Dios. Y le tengo una noticia: vaya conmigo acá al libro de los Hechos, capítulo 13, porque al fin Dios lo encuentra. Hechos capítulo 13, verso 21. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey ¿a quién, hermano? A David, de quien dio también testimonio diciendo: aquí está, hermano, el hallazgo de Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Usted sí lo encontró. Ahora, ¿quién era David? Uno dice: bueno, David tuvo muchos problemas, cometió muchos errores. Pero si usted estudia cuidadosamente la vida de David, Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y que iba a hacer todo lo que él le ordenara que hiciera. Ahora, yo quiero que usted piense conmigo: ¿qué hizo David para conquistar o para agradar el corazón de Dios? Yo sé, y lo digo con seguridad, que cada uno que está sentado esta noche en esas bancas, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene un privilegio, Dios tiene un liderazgo. Yo lo creo con todo mi corazón, porque la finalidad de Dios es que cada creyente sea edificado, hermano, de tal manera que llegue a la estatura del varón perfecto. Usted ha sido llamado para ser un sacerdote de Dios. Usted ha sido llamado para ser un ministro de Dios. Un ministro es un servidor. Dios lo llamó para que usted esté ocupado en la obra de Dios. Ahora, quiero que vea conmigo, por favor. Cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, usted recuerde que durante esos primeros 30 años Jesús no se dio a conocer, no fue alguien que alcanzó popularidad ni fama. Es más, la Biblia guarda silencio acerca de esos años. Solamente dice que cuando él tenía 12 años, María y José lo buscaban en Jerusalén. Ellos fueron a la fiesta y de pronto el niño se desaparece. Y habían pasado ya 3 días. ¿Y sabe a dónde lo encontraron, hermano? Lo encontraron en el templo. Y entonces llega María ante Jesús y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado durante 3 días. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Esa fue la respuesta de Jesús. ¿Y qué hacía en el templo? Preguntando a los doctores de la ley, a los abogados. Quiere decir de que Jesús tuvo un tiempo de preparación. ¿Cuántos años fueron? 30 años. Su ministerio fue apenas de 3 años y medio. Ahora yo quiero volver al pasaje. ¿Qué hizo David en el tiempo de espera? ¿Qué hizo David en el proceso antes de llegar al trono y de llegar al cetro? Porque algunos dicen: bueno, qué bonito, ¿verdad? Que a David lo escogen como rey. Usted recuerda la historia cuando Dios le habla al profeta Samuel y le dice: ve a casa de Isaí,
porque de sus hijos me he provisto para que sea el príncipe de mi pueblo. Y corriendo se fue Samuel, ¿verdad? Casa de Isaí. Y hermano, cuando llega a casa de Isaí, se sorprende Isaí y le dice: es pacífica tu venida, porque a ese Samuelito como que le tenían temor, hermano, porque la Biblia dice en el primer libro de Samuel que desde Dan hasta Berseba, hermano, Samuel era fiel profeta de Jehová y ni una sola palabra caía a tierra sin que Dios no la cumpliera. Entonces, cuando llega a Belén, Samuel se asusta, Isaí, y le dice: es pacífica tu venida, ¿qué has venido? Bueno, le dice: voy a ofrecer holocausto. Le dice, lo primero que le dice: mira, yo quiero que saques a todos tus hijos, porque el Señor me ha enviado a esta casa, y de sus hijos ha escogido a alguien que va a ser el rey. Y dice la palabra que vino Aminadab, vino Eliab, vino Sama. Cada uno de esos nombres tiene un significado hermoso, y ni uno de ellos había escogido Dios. Y entonces Samuel, siendo profeta, decía: de seguro delante de Jehová está su ungido. Y el Señor le dijo: no mires a su parecer ni a su hermosura, porque yo lo desecho, porque Jehová no ve lo que ve el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, ¿qué es lo que ve, hermano? Ve el corazón. Y entonces pasan los 7 hijos y le dijo: estos son todos tus hijos. Y yo quiero que piensen algo, hermano, que aún David por su propio padre había sido como menospreciado, desechado, ni lo tomaba en cuenta. Le dijo: ya me acordé, todavía falta el menor, pero está ya pastoreando las ovejas. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Pues no vamos a sentarnos a la mesa hasta que venga ese muchacho. Y llamaron, hermano, a Davidcito. Yo me imagino al criado, déjeme imaginarme, hermano. Me imagino que el criado, el siervo, llegó: David. Y David dice: ¿Qué pasa? David, está el profeta Samuel en tu casa y me han enviado que vengas, que te apresures. Pero ¿para qué podrá ser? ¿Para qué seré útil? ¿Para qué seré bueno? Dijo David. Me imagino, hermano. Apresúrate. Y allí va Davidcito, hermano. Y la Biblia dice que era un joven rubio y de hermoso aspecto. Y llegó, hermano, a casa. Cuando le ve el profeta Samuel, Dios le habla y le dice: prepara el cuerno con aceite y úngelo, porque ahí está el rey de Israel. El menospreciado, el despreciado por su padre. Hermano, es que Dios no ve apariencias. Dios no ve la exterioridad, Dios lo que ve es el corazón, porque a Dios no lo podemos engañar, hermano. Estos muchachos eran hermosos, de hermoso semblante, pero ninguno de ellos había escogido a Dios. Y la palabra dice que abre el cuerno y lo derrama en la cabeza de David, y desde ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora yo quiero detenerme un momento, porque le voy a hablar de algunas cualidades de David para conquistar el corazón de Dios. Pero déjeme pensar, yo sé que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don, nos ha dado un talento, nos ha dado una promesa. Ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo en este tiempo de espera? Porque todo tiene su tiempo, todo tiene, hermano, su sazón. Dios tiene su kairos. Dios no hace las cosas ni antes ni las hace después. Dios todo lo hace en el momento perfecto. Entonces viene, hermano, y yo quiero pensar en lo que David hacía antes de ser llevado al palacio. Porque algunos dicen: bueno, ya lo ungieron a David y ya es rey. No, pasaron años, hermano. No le dieron trono, no le dieron cetro, no le dieron corona, le dieron escoba, le cuento. Ahí llegó Davidcito, hermano, a barrer, porque alguien dijo: búsquenme a alguien que sepa tocar el arpa. Y ahí quiero detenerme un momentito, pero antes de eso yo le pregunto: ¿qué usted está haciendo en este tiempo de espera? ¿Qué usted está haciendo en la preparación? Si usted es un joven, es una señorita, ¿qué usted está haciendo en esta época? Mire, yo le voy a decir algo: muchos de nosotros como pastores, si nosotros nos hubiésemos preparado, aunque yo aproveché el tiempo de meterme en la palabra, porque a cada uno Dios le da un don, ¿verdad? Porque ¿quién no quisiera ser músico, hermano? ¿Quién no quisiera cantar como jilguero, verdad?
Pero yo he cantado para despedir servicios, hermano. Pero mire, por lo menos yo creo que uno debería de aprender a tocar un instrumento musical. ¿Cuántos creen que podemos aprender a tocar un instrumento? ¿Verdad que sí? Podemos, aunque no tengamos la habilidad totalmente. Pero ¿cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros nos preparáramos en el tiempo de la espera? Yo me imagino, hermano, que David, al ser pastor de ovejas, estaba sirviendo. Porque hay gente, hermano, que cree que recibir un privilegio es ya estar en la altura, en lo máximo. Pero antes de eso, Dios siempre que ha llamado a un hombre, a una mujer para su honra, para su gloria, para involucrarlo en el ministerio, siempre tiene que ser una persona ocupada y una persona servicial. Siempre que Dios llamó a alguien lo llamó ocupado. Llamó a Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Llamó a Leví siendo un recaudador de impuestos. Llamó a David pastoreando ovejas. Llamó a Eliseo, llevaba una yunta de bueyes. Mira, a todo mundo que Dios llamó, lo llamó ocupado. Porque las personas ocupadas saben de responsabilidad, saben de un horario, saben, hermano, sacar adelante una empresa. Entonces, lo que me hizo pensar mucho a mí, ¿qué es lo que David hacía? David estaba pastoreando ovejas. Yo me imagino que David decía, ¿verdad? Bueno, así como yo cuido estas ovejitas, si viene un oso, si viene un león, yo las libro del peligro. Y si en un momento hay cansancio en la oveja, la llevo a delicados pastos, la llevo junto a aguas de reposo. Y yo creo que ahí en ese tiempo, hermano, antes de ser rey, David escribió el Salmo 23, porque él dijo, así como yo cuido estas ovejas, yo sé que mi Señor me cuida a mí. Yo sé que Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo me siento agobiado y cansado, Él me hace descansar junto a tranquilas aguas. Si yo siento temor, así como mis ovejitas sienten temor, yo las puedo librar del oso, del león, las puedo librar del peligro. Y yo puedo cuidarlas, y así me cuida mi Señor. Él está conmigo. Yo me imagino que David se preparó, aprendió a tocar el arpa porque se hizo diestro. Ahora yo le pregunto, hermano, usted me dice, si un día, pastor, usted me da de predicar, entonces voy a recibir clases de homilética, de hermenéutica, me voy a meter a leer la Biblia. No, comience a leerla ya. Comience a prepararse ya. Y usted dice, yo sueño con un día dirigir la alabanza. Comience a escuchar música, comience a tocar un instrumento. Ese proceso es el proceso que Dios, hermano, más importante que todo el tiempo en el cual usted va a estar sirviendo. Jesús pasa 30 años. Y en esos 30 años no se manifestó a Israel. Pero me imagino que él leía la palabra, leía la Torá, leía la ley, leía los libros de Moisés, los profetas, los salmos. El Señor ocupaba tiempo. ¿Sabe qué hacía yo, hermano? A los 18, 19 años que recibí a Cristo, no sé por qué yo comencé a enamorarme de la Biblia, a leer la palabra. Y subrayaba cada libro que leía. No la leía de Génesis y Apocalipsis, sino que me iba a los salmos, leía los salmos. Leía Isaías, leía el Nuevo Testamento y marcaba. Yo creo que he leído muchas veces la Biblia, pero no de pasta a pasta. Le confieso eso, sino la he leído de esa manera. Y me iba a las 4:30 de la madrugada de mi casa. Había un río como a 1 kilómetro. ¿Y por qué no me quedaba yo ahí en la casa? Sino que me iba a la ribera de ese río a orar y a leer porciones de las escrituras y a memorizarlas. Entonces yo creo que ese tiempo fue bien invertido, porque lo dediqué para estudiar la palabra del Señor. Lo dediqué, hermano, y hasta el día de ahora esas porciones que yo aprendí en ese tiempo me han servido para predicar la palabra. Ahora quiero que me regale su atención, porque le voy a citar las cosas que a David lo hicieron conquistar el corazón de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vaya conmigo, verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire, hermano, aquí hay cualidades
que Dios está buscando. Lo primero que tiene David, y yo quiero que piense por favor un poquito conmigo, lo primero, que sabe tocar. ¿Sabe qué representan las manos en la Biblia? Se representan el obrar, nuestras acciones, porque con las manos uno puede hacer una obra, una excelente obra. Un constructor usa sus manos, un escultor usa sus manos, un poeta tiene que escribir los versos. Entonces las manos representan el obrar, y la Biblia dice que David sabía tocar. Yo le pregunto, hermano, ¿para qué usted utiliza esas manos? Le voy a hacer al menos dos preguntas. ¿Sus manos pueden tocar para aliviar el dolor de alguien? ¿Sus manos, hermano, pueden ser usadas para sanar la herida de alguien? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Quiero pues que los hombres levanten sus manos sin ira ni contienda. Sus manos que sean manos santas, manos limpias, manos puras, que nuestros miembros, dice Pablo, sean como instrumentos para hacer cosas agradables a Dios. Porque dice la palabra del Señor que Él aborrece las manos derramadoras de sangre. Cuando se dirige, hermano, ahí al pueblo de Israel en el libro de Isaías, dice la palabra: límpiense las manos, les dice a los israelitas, porque están contaminadas de sangre. Aprendan a hacer lo bueno, dice el Señor. Entonces las manos, hermano, David las ocupaba para tocar el arpa. Y cuando él tocaba el arpa, ¿qué pasaba con Saúl? Había liberación, hermano, porque esas manos estaban ungidas. David tocaba el arpa y Saúl se aliviaba del espíritu que lo atormentaba. Yo espero que usted y yo, hermano, usemos nuestras manos para bendecir, que levantemos nuestras manos para interceder. Mire, le cuento que Israel tiene una guerra con Amalek y las manos de Moisés se cansaban. Y dice la palabra que Uri y Aarón tomaron el brazo de Moisés, hermano. Las manos de Uri y Aarón sostuvieron, hermano, a Moisés. Y mientras Moisés levantaba las manos en adoración e intercesión, dice mi Biblia que Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba las manos, Amalek prevalecía. Dios está buscando hombres que sepan usar sus manos, que sostengan los ministerios, que apoyen al pastor, que apoyen al líder. Manos benditas, manos santas, manos como las manos, hermano, de aquel samaritano que cuando vio al hombre herido, ¿sabe qué hizo el samaritano? Sacó vendas, hermano, de misericordia, sacó vino y sacó aceite y ungió a aquel hombre que estaba moribundo. Pero ahora quiero llevarle a un punto más importante aquí. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí en Belén que sabe tocar. Y la segunda cualidad, hermano, de David era que era valiente. Sabe, hermano, que hay personas que tienen un potencial tremendo, pero son tímidos. Cuando uno va al griego, esa palabra timidez es cobardía. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 21? Que los cobardes estarán fuera de la ciudad. Entonces Dios está buscando hombres, hermano, que usen sus manos para aliviar el dolor. Pero también busca hombres, hermano amado. Aquí la palabra del Señor dice: hombres valientes. Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Usted recuerda la historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, cuando los amalecitas tomaron cautivas a todas las mujeres y a los hijos y se los llevaron y quemaron la ciudad de Siclag. Y dice la Biblia que cuando David llegó, hermanos amados, llegó, dice que comenzó a tener cierta angustia,
Porque el pueblo estaba hablando de apedrear a David y él cayó en una angustia terrible, hermano. ¿Y sabe qué hizo David? Porque la valentía suya y mía no depende de nosotros. Hermano, la capacidad, dice Pablo, no viene de lo humano, sino viene del poder de Dios. ¿Sabe qué hizo David? Le dijo al sacerdote que le diera el efod, y le dio el efod, y dice que David se postró y consultó a Jehová. Le dijo David al Señor: Señor, ¿me darás la victoria? Perseguiré a los amalecitas, los podré capturar, podré conseguir a las mujeres y a los hijos nuestros que se los han llevado cautivos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? David le dijo: sube, apresúrate, porque yo los entregaré en tu mano. Quiere decir que la valentía que usted y yo tenemos, el valor que Dios nos da, hermano, no es ausencia de miedo, sino es confrontar nuestros temores. Si usted tiene un temor, confróntelo con la ayuda de Dios, y Dios nos dará su fuerza, y con la ayuda de Él vamos a salir airosos. Si su temor, hermano, es la oscuridad, confronte ese temor. Si su temor, hermano, es el mañana, dígale: Señor, tú tienes el mañana en tus manos. Hermanos, confrontemos nuestras fobias, nuestros temores. Dios busca hombres valientes, porque no es con espada, dice Zacarías, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Te recuerda que cuando David se enfrentó al gran gigantón, ¿verdad? Hasta el rey Saúl estaba bajo la cama temblando de miedo. Y cuando Saúl llegó ahí, no llegó porque él quería presumir que era valiente. Su papá le dijo: llévale estos quesos a tus hermanos. Y cuando llegó ahí, los hermanos despreciaron a David, hermano. ¿Qué has venido a hacer aquí?, le dijeron. No, pues yo le obedecí a mi padre y él traje estos quesos. Y entonces, cuando escuchó el temor del ejército de Israel, ¿sabe qué dijo David? ¿Y qué es el miedo que tienen ustedes?, dijo. Y fue a preguntarle al rey Saúl, porque el gigantón llegaba durante 40 días. Hay alguien que pelee conmigo. Si ustedes me vencen a mí, nosotros los filisteos vamos a ser esclavos de ustedes, los hebreos. Pero no había nadie, hermano. Y entonces dijo David: ¿quién es ese filisteo para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Y llegó ante Saúl y le dijo: mira, le dijo, ahí está un animalón. Sí está grande, le dijo, pero yo, le dijo, yo lo voy a vencer, le dijo. No, hijo, le dijo Saúl, si tú eres muchacho y eres un guerrero diestro, no vas a poder. No, le dijo, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre y querían tomar una ovejita, fuese oso o fuese león, yo lo desgarraba y lo mataba y libraba la oveja. Y así como hice con el oso y con el león, haré con ese filisteo incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Era o no era valiente David, hermano? Pero David no fue de la noche a la mañana a practicar puntería con el gigante. Ya era diestro, ya era experto en la onda, y no llevaba aljaba, no llevaba jabalina, pero llevaba la onda, hermano, y con esa derribó al gigantón. Ahora yo quiero detenerme un momentito en lo siguiente. Dice la palabra que era valiente, y dice era prudente en palabra. Dios no solamente busca a un hombre que use bien sus manos, no solamente está buscando hombres de valor, sino también, hermano, que sean prudentes. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Y esto me encantó mucho a mí cuando yo estaba meditando en esta palabra. Dice Proverbios que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Hay palabras que sanan, hay palabras que embellecen. Dice Proverbios que la palabra dicha a tiempo, en el momento oportuno, es como una medicina. Hay palabras, hermano, que son como bálsamo. ¿Y qué tipo de hombre Dios busca? Un hombre que sea, hermano, que sepa tocar, que sepa aliviar el dolor con sus manos santas y limpias. También que sea, hermano, valiente, pero también dice la palabra del Señor que sea prudente en hablar. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué dice? Edificación, a fin de dar gracia a los oídos.
Quiere decir de que a Dios le agrada que seamos prudentes al hablar. Mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 13:3. Vayamos a la palabra. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, con razón mi abuelita decía, en boca cerrada. Verdad que bien lo sabe. Y dice que no falta pecado cuando uno habla mucho y se mete en una de problemas uno, hermano. Hay gente que se molesta cuando la gente es calladita. Este hermano no habla, mejor, hermano, tranquilo. Hay gente prudente, ¿verdad?, que hablan solo lo necesario. Pero cuando uno habla más de la cuenta se mete en problemas. En las muchas palabras no falta pecado, dice la Biblia. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. ¿Sabe qué dice Santiago? Que hay que ser tardos para airarse y tardos para hablar. Hay que ser prestos para oír y tardos para hablar. Mire, le voy a llevar a un hermoso pasaje, aunque ya lo mencioné un poquito, ¿verdad? Proverbios capítulo 18, verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con lo que uno habla, porque las mismas palabras que uno habla a veces sin tener prudencia, eso mismo tiene uno que saciarse de ello. La Biblia lo dice. Eso no me lo inventé yo, hermano. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15, verso 1? Es que este libro de Proverbios, cómo habla de las palabras, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Mire, por muy enojada que esté una persona, pero si uno le responde así suavecito, se calma. Pero si alguien viene enojado y uno le responde, se enciende, hermano, el fuego. ¿Cuánta gente está en la cárcel por no haber puesto freno a sus palabras? Hermano, me contaba un amigo que fue a México recientemente y dice que él estaba con él allá en México, en Colima. Y dice de que de pronto alguien que estaba delante en el vehículo detuvo el vehículo. Y entonces el que iba a la par con él le decía, dale, hombre, pitale, no, hombre, cállate, le dijo. No, mira que nos está deteniendo. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo? 10 minutos. Y a los 10 minutos él no hizo nada, se quedó tranquilo. Y se bajó el hombre que estaba en el carro enfrente. Amigo, le dijo, deme la mano, le dijo. Es más, le dijo, aquí está este dinero, se lo voy a dar. Una cantidad de dinero. Porque si usted me pita, le dijo, mira el revólver que traía para matarlo. Y entonces él, te das cuenta, le dijo, ¿verdad? Mira, de dicha no te hice caso. A los dos nos hubieran matado. Entonces, hermano, cuando uno aprende a ser prudente, está preservando la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es tremendo. Mire lo que la palabra del Señor, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero le tengo otra. David no solamente era prudente de palabras. Si usted va conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 16, dice la parte final, y era hermoso y Jehová estaba con él. ¿Cuántos hermanos hermosos y hermosas habemos acá? Yo lo digo con sonrisa, hermano. Dios lo que hace, lo hace hermoso. No se creen ustedes, pero ustedes son hermosos, hermano. Para Dios ustedes son hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que a veces no nos sabemos arreglar, ¿verdad? Pero somos hermosos, hermano. Sí, disimulamos la belleza, hermano. Es que la belleza que Dios ve no es la belleza que ve el hombre. Yo me imagino, déjenme imaginar, porque la Biblia es para imaginar, que David llegaba al riachuelo o ahí estaba el río y se miraba, y la primera vez que se vio, quizás se vio despeinado. Ay, no, dijo David. Pero ya después, conforme se fue contemplando ahí, se comenzó a ver bonito, fíjese. Es como aquel padre que le dice a la hija, tú eres linda, eres bella, y la niña se lo cree,
Y la mera realidad que la niña es bella, porque las palabras embellecen, hermano. Vayan conmigo al Salmo 139. Los veo así. ¿Será, pastor? Claro que sí. Mire, Salmo 139, versículo 14. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy, ¿verdad que no me creían? Maravillado. Y mi alma lo sabe. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Yo soy provida. ¿Y usted es provida, hermano? ¿Es provida o no es provida? ¿Cuántos estamos en contra del aborto? ¿Va que estamos en contra del aborto? Mire lo que dice el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estoy preparando una predicación acerca del silencio, el poder del silencio. David se convenció que estaba hermoso. Usted tiene que convencerse que lo que Dios hace es bueno en gran manera. ¿Cuántos tienen sus manitas completas, hermano? Sus ojitos. ¿Quién no diera tener la salud y la fuerza que usted tiene? Lo que Dios ha hecho es hermoso. Por eso cuando llegue a su casa, párese en el espejo y diga al individuo incrédulo: ¿crees lo que la palabra del Señor dice? Léete el Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. ¿Estoy o no estoy en la palabra? Primera de Pedro capítulo 3 dice: vuestro atavío, hablándole a las mujeres, no sea el externo de peinados ostentosos o vestidos lujosos o de adornos de oro y de plata, sino el interno, el del corazón afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo que Él hace es hermoso. Dios busca a un hombre conforme a su corazón. Y lo halló en David. David es el modelo. David, hermano, sabía tocar el arpa. Era un hombre valiente. Era un hombre prudente en sus palabras. Era de hermoso aspecto. Pero yo quiero concluir con esto. Dice también la Biblia que David era un hombre de guerra. Ahí en 1 Samuel 16:18 dice que era guerrero. Y usted, hermano, me dice: ¿qué aplicación tiene eso de ser guerrero? ¿Qué tiene que ver eso de guerrero? Cuando la Biblia habla de que somos guerreros de Dios, no está hablando de armas bélicas. Está hablando de armas espirituales, porque no es con espada ni es con ejército. Efesios capítulo 6, hay una analogía de un soldado romano. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo en Efesios 6, dice que debemos tener el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Dice que en nuestros lomos tiene que haber un cinto de verdad. Dice que los pies tienen que ser calzados con el calzado del evangelio, el apresto del evangelio. Pero también la armadura del soldado habla de una espada que representa la palabra de Dios. Pero al final dice que hay que orar, otra arma, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia. Hermano, quiere decir de que un guerrero de Dios, ¿cómo es que gana las batallas un guerrero, hermano? Así, mire, de rodillas, de rodillas. El médico me dijo que tengo cáncer, pero yo voy a pelear esta batalla y voy a declarar lo que Isaías 53 dice: por tus llagas fuisteis sanados. ¿Cómo voy a pelear mis batallas? De rodillas. La Biblia dice que yo soy un guerrero del Señor, que el enemigo no tiene que amedrentarme. Yo sé que acá en nuestra congregación hay personas sobrevivientes de cáncer. Dios ha obrado y sigue obrando, porque Él es el Señor, nuestro sanador. Hermano, nadie nos va
atemorizar. Nuestras batallas las peleamos de rodillas y seguimos clamando. Ese hijo que se ha ido lejos de los caminos de Dios va a venir transformado, porque nunca Dios ha perdido una batalla. Cuando usted pone en las manos de Dios cualquier desafío, téngalo por seguro que el Señor nos dará la victoria. Él nos dará la victoria, porque debemos de ser guerreros de Dios. ¿Sabe qué dijo David? Tú adiestras mis manos para la batalla. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. El Señor es quien levanta mi cabeza. Yo me acosté, dice David, y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y hermano, en esa época que escribe el Salmo 4, David, Saúl lo perseguía. Pero cómo nosotros ganamos esas batallas, hermano, confiando en el poder de Dios, confiando en las armas de Dios, hermano. ¿Quiere usted eliminar a un enemigo? Hay 4 armas. Oísteis a los antiguos que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, hacedles bien, orad por ellos y bendecirlos. 4 armas. Dice Pablo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dadle de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido del mal, vence con el bien el mal. Dice que no hay que devolver maldición por maldición, sino bendición. Porque, hermano, nosotros somos guerreros de Dios. Y las guerras de Dios no se ganan como las gana el mundo. Se ganan buscando el rostro de Dios. Yo, hermano, al predicar esta palabra, yo soy alimentado, soy nutrido. Yo no sé lo que usted está pasando, pero Dios está en la búsqueda de un hombre conforme a su corazón. Señor, yo quiero ser ese hombre o esa mujer que tú estás buscando, Señor. Ese intercesor, ese adorador, ese hombre de verdad, ese hombre que utiliza bien sus manos para bendecir, que es valiente, que es vigoroso, que tiene una belleza interior en su vida, que es algo encantador, algo que bendice, que alivia cuando habla, cuando ministra. Es algo que dan ganas de oírlo. Señor, yo quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer dispuesto. Levante sus manitas y dígale: Padre, gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Tú has hablado a nuestras vidas esta hora, Señor. Recibimos esta buena palabra, la retenemos en nuestro corazón, Señor, y declaramos que esta palabra no retorna vacía. Señor, este tiempo de espera será bien aprovechado para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Bendecimos a los hermanos que ven estas transmisiones. Que la bendición del Señor también esté con ustedes. Amén y amén.